Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días. Parece que tengo un poquito de problema con el audio. Déjenme ver si puedo. Casi no los escucho. Sí, buena, Lico. Perdón, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, Lico. Hoy sí, y ahí sí estamos en mejor sintonía. Es que cambié de computadora y entonces estamos ahorita viendo. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Sí, Perfecto. sí, se Perfecto. Perfecto. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a trabajar con lo que son operaciones con polinomios. La semana pasada les pedí que ustedes pudiesen leer un poco en cuanto a este tema para poder tener un poquito más de preconceptos, llamémosle así, un poco adelantados a lo que íbamos a trabajar el día de hoy. Entonces, previo a esto, yo quiero que veamos o comprendamos el concepto de lo que son términos semejantes. Los términos semejantes pueden ser aquellos términos que tienen, son todos aquellos términos que tienen la misma parte literal, es decir, tienen la misma letra afectada con exactamente los mismos exponentes, aunque de alguna manera tengan diferentes signos o diferentes coeficientes. Por ejemplo, no sé si pueden ver la otra, el otro. No, Lico, ahí está en la primera hoja. Ok, permítame entonces. Segunda hoja, perdón. Sí. Ahora sí ya. Por ejemplo, ahora sí ya están viendo ustedes el Pizarrón. pizarrón. Ahí lo tenemos ya en forma cuadriculada para que. Tabla electrónica. Con la tabla electrónica, sí. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a ver. Menos 4x al cubo y cuadrado, ¿sí? Y más 8x al cubo y cuadrado. Estos son términos semejantes. Disculpen un poquito la mala caligrafía, pero estamos ahí iniciando de nuevo con este tipo de trabajo. Entonces, estos son semejantes puesto que tienen, si ustedes se dan cuenta, tenemos exactamente las mismas letras afectadas por exactamente los mismos exponentes, aunque se tengan diferentes coeficientes, ¿sí? Son términos semejantes por poseer exactamente las mismas letras con los mismos exponentes. Pero alguien podría pensar, basado en este mismo concepto, por ejemplo, tengo menos 4x al cubo y cuadrado y más 8, perdón, aquí al cuadrado. Y más 8, vean, x al cuadrado y al cubo.
¿sí? Estos no son semejantes. ¿Por qué no son semejantes? A pesar de que tienen exactamente las mismas letras, las dos tienen X y Y, ¿sí? Pero la X está afectada en el primer término por un 3 y en el otro término está afectado por un 2. Y la Y está por un 2 en uno y en el otro por un 3, ¿sí? Aunque alguien podría decir, pues si son los mismos exponentes, sí, pero no son las letras por exactamente los mismos exponentes. Entonces, este es el concepto de términos semejantes. En base a los términos semejantes es que nosotros vamos a partir del hecho para poder construir las operaciones con los polinomios, porque vamos a estar básicamente trabajando solo con términos semejantes. Entonces, hay dos reglas bien importantes que debemos de tener para los términos semejantes. La primera es que cuando son de signos iguales, se suman los coeficientes, aritméticamente hablando, y se copia no solo la parte literal, sino también el signo. Y si son de signos diferentes, nosotros restamos los coeficientes, se copia la parte literal y en buen chapín decimos nosotros que se coloca el signo del mayor. Lo que en realidad está sucediendo es que se coloca el signo de quien en valor absoluto sea el mayor. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda de esto último que acabo de decir. ¿Lo puede repetir, por favor, licenciado? Con mucho gusto. La forma de operar los términos semejantes es, si son de signos iguales, se suman. Yo creo que lo mejor es que hagamos un ejemplo. Sí, porfa. Vamos a ver. Ese que estaba ahí no puede ser el ejemplo. Por lo menos para el primero sí, pero digamos, por ejemplo, fíjense pues, yo tengo menos 4x al cubo y cuadrado menos 8x al cubo y cuadrado. ¿Sí? Como son términos semejantes, se pueden reducir. Si no son términos semejantes, no se pueden reducir en... Yo puedo reducir 5, 10, 20, 50 términos semejantes en un solo término semejante, dadas las condiciones de los signos. Entonces, si estos son signos iguales, yo lo que tengo que hacer es copiar el signo. Los dos son menos, pongo menos. 8 más 4, 12. 12. X al cubo, y cuadrado. ¿Sí? Se copia la parte literal. La parte literal es la parte donde están las letras con sus respectivos exponentes. Fíjense pues, menos 4x al cubo y cuadrado más 8x al cubo y cuadrado. Siguen siendo términos semejantes porque las partes literales están idénticas. Entonces, en este sentido, mi respuesta tiene que ser, restamos los dos coeficientes, 8 menos 4, 4. 4. ¿Sí? Copio la parte literal y el signo que voy a poner es el signo de quien en valor absoluto sea mayor. Digamos, el valor absoluto de más 8 es 8. El valor absoluto de menos 4 es 4. La función valor absoluto lo que hace es que siempre me va a devolver un valor positivo.
indistintamente si el que entra es un valor positivo o un valor negativo. ¿Sí? Entonces, como el mayor de los dos en valor absoluto es más 8, entonces mi resultado es más 4 x al cubo y. ¿Qué pasaría si en este caso yo cambiase los signos? Por ejemplo, que fuese 4x al cubo y cuadrado menos 8x al cubo y cuadrado. Igual, ¿verdad? Los coeficientes se restan. 4. Se copia la parte literal, x al cubo y cuadrado. Pero, ¿quién de los dos en valor absoluto es mayor? Menos 8. Porque me queda valor absoluto menos 8, 8. Valor absoluto de más 4, 4. Entonces, el signo del mayor en valor absoluto es menos. Entonces, ahí el resultado es menos 4 x al cubo y cuadrado. E incluso podríamos nosotros tener 4x al cubo y cuadrado más 8x al cubo y cuadrado. Los dos son signos iguales, se suman y conservan el signo. El signo es más porque los dos son más. Entonces me queda 12x al cubo y cuadrado. Quedaron ahora quedó más claro el concepto de los términos semejantes. Creo que fue Zulma quien me habló. Sí, licenciado, gracias. Así se está entiendo mejor. Así sí, así sí está mejor. Va, Sí, me gracias. alegra. Nuevamente yo les pido disculpas porque tal vez mi caligrafía no está muy ad hoc a lo que normalmente haría yo en un pizarrón tradicional, pero hacía muchos años que no trabajaba yo con este tipo de herramienta electrónica y entonces he perdido un poquito de caligrafía aquí, pero no sé, pero sí, pregunto, ¿sí se me entienden los números? Sí, licenciado, se le entiende. Sí, se le entiende muy bien. Bueno, me alegra, me alegra. Entonces, veamos pues entonces cuáles serían los conceptos de los que tendríamos que estar trabajando. Entonces estábamos en la diapositiva de operaciones con polinomios. ¿Pueden ver la diapositiva de que dice suma de polinomios? No, licenciado, no acabo. Todavía no. No he cambiado, ok. Ya sé por qué. Ya estoy entendiendo un poquito más este proceso. Entonces, dice que para sumar dos o más polinomios, según sea el caso, se van agrupando los términos del mismo grado, es decir, todos aquellos que sean términos semejantes. Y luego se suman algebraicamente sus coeficientes, que es precisamente lo que acabamos de hablar respecto de términos semejantes. ¿Cómo sumar algebraicamente términos semejantes? Nuevamente repito, si son signos iguales, se suman, se conserva el signo y se copia la parte literal. Si son signos diferentes, se restan, luego se copia la parte literal y se pone por signo el signo de quien en valor absoluto sea el mayor. Como les decía, en buen chapín, diríamos nosotros, se restan los coeficientes, se copia la parte literal y se pone el signo del mayor. Sí, digamos, es una receta muy a la chapina, ¿verdad? En lo que debiéramos de nosotros de manejar en cuanto al uso de la matemática, ¿sí? Entonces, sin embargo, vamos a ver algunas de las propiedades de la suma en particular.
Las propiedades de la suma son cerradura. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy a sumar dos polinomios, dos o más polinomios, el resultado que voy a obtener es otro polinomio del mismo grado y de las mismas condiciones de los que estamos sumando. ¿Sí? La propiedad asociativa me permite ir agrupando, digamos, si tuviera 3 polinomios, puedo realizar la suma de 2 polinomios primero y el resultado sumarlo con el tercer polinomio. La propiedad conmutativa me dice que puedo cambiar el orden de los polinomios y el resultado igualmente va a ser siempre el mismo. Hay una quinta propiedad, que es la existencia del elemento, perdón, una cuarta propiedad, que es la existencia de un elemento neutro, es decir, un polinomio nulo. Es un polinomio en que no solo es de grado 0, que fue lo que hablamos la semana pasada, sino que además tiene por coeficiente 0. Pero también en el grado del polinomio yo puedo ir agregando términos nulos para ir completando un polinomio. Para que al final todos los polinomios tengan exactamente la misma cantidad de términos y tengan todos en base al mismo grado. A esa cuenta entonces, para poder cumplir con la propiedad de cerradura. Y la última propiedad de la suma es la de existencia de elemento opuesto. Esto significa que vamos a tener un polinomio y otro polinomio exactamente del mismo grado, con los mismos coeficientes, pero con signos cambiados. ¿Con qué objetivo? Para que la suma de los dos polinomios al final me dé en total 0. ¿Sí? Entonces, más adelante vamos a ir viendo cómo estas propiedades se van presentando al operar los polinomios. ¿Sí? ¿Tenemos alguna otra duda? Lick, buen día. Buenos días, William. Mire, ¿podría usted dar un ejemplo de cada uno de los de las propiedades de la suma? Por ejemplo, de la Sí, cuando existencia del veamos elemento y de la cerradura. cuando veamos un ejemplo, yo les voy a ir hablando de todo esto para que ustedes puedan ir observando cómo es que se van cumpliendo las propiedades. Ok, gracias. Por nada, William. Muy bien. Entonces, permítanme, vamos a hacer, ya. Vamos a compartir ahora esta otra presentación. Ya. Entonces, ustedes ven ahora que tenemos en la pizarra un nuevo problema y me piden que encuentre la suma de esos dos polinomios. Si ustedes ven, es exactamente el problema que está en la presentación. Vamos a ver. ¿Sí? Vean ustedes estos dos polinomios que están aquí. Son precisamente los polinomios que ahora tengo yo ya en la pizarra. ¿Sí? Vamos a ver algunos otros ejemplitos para que podamos irnos familiarizando al respecto. Muy bien. Entonces veamos el primer polinomio, el que dice menos 2x a la 4 más 5x a la 3 menos 3x más 1. ¿Sí? El otro polinomio dice 3x al cubo menos 6x cuadrado menos 5x menos 2. Entonces, el primer polinomio es de grado 4.
porque ese es el mayor exponente. Y el segundo polinomio es de grado 3, dado que para ese polinomio en particular, ese es el mayor grado. Entonces, nosotros vamos ahorita a ordenar del mayor exponente al menor exponente. Lick, solo Sí, con una sí, pregunta. ¿Cómo se mira el grado? ¿Cómo el ve gra- el grado 4 y el grado 3? ¿Cómo? es el mayor exponente que está presente en el polinomio. Eso lo vimos la semana pasada, Ya. Ujú, ¿sí? ujú. Pero ahorita aprovechando el comentario de Zulma, la presentación de hoy y la hoja de trabajo, espero estársela subiendo a más tardar hoy a las 3:30 de la tarde. Porque de aquí de esta clase voy a otras 2 clases, salgo a las 3. Entonces, de ahí más o menos a esa hora les voy a subir al GES la presentación y la hoja de trabajo. Como bien me pidieron la semana pasada, que al menos digamos, los problemas tuviesen respuesta para poderse ustedes ir guiando un poquito más en cuanto a a cómo van desarrollando sus ejercicios. Muy bien. Entonces, veamos lo siguiente. Lick, ¿Qué manda? solo para aclararle a Zulma, el exponente en este caso sería el cuadrado que está ahí, digamos, por ejemplo, en el primero menos 2x a la 4, este 4 es el exponente. Y Sí, de esta que termina aquí donde está el punto y coma, el 4 es el exponente mayor, por eso dijo usted que era la 4. exacto, exacto. Digamos, vamos ya que estamos aquí Gracias, Melkin. ¿qué manda? Yo le digo gracias al compañero por explicármelo. Es que usted lo explicó la vez pasada, pero yo no entendí. Inclusive la filmina que usted puso, yo la copié y todo, pero no muy la entendí. Por eso le estaba preguntando nuevamente. Disculpe. Entonces, el exponente es 4 y aquí es 3, ¿sí? El mayor exponente. Entonces, este polinomio, el primero, que sería el que va desde aquí hasta acá, ese polinomio es de grado 4. Y este otro polinomio que está acá es de grado 3. ¿Sí? O sea, nos vamos a basar, vamos a poner el grado por el exponente mayor, digamos, que es en este caso es el 4. Así es, El otro así que es. es el 3. Sí, así es correcto. Ya, muy bien, gracias. ¿Sí? Entonces veamos lo siguiente. Digamos, si ustedes se dan cuenta, en el primer polinomio es de grado 4. Entonces, el mayor exponente es 4. Viniéndonos en forma descendente de 1 en 1, ¿sí? El siguiente exponente es de grado 3, ¿sí? Porque es el que está después de 4 en forma descendente. ¿Me estoy dando a explicar? Sí, ¿Sí? Ok. Va. El siguiente polinomio, perdón, el siguiente término debe de ser de grado 2, porque el que le sigue a 3 es 2. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que en este primer polinomio no existe un exponente 2. No tenemos un x a la 2. Ahí vamos a ver, ahí van a ver qué es lo que yo voy a hacer ahí. Luego de 2 sigue el de 1 y por último 0. Quiere decir que un polinomio de grado 4 debiera de tener como máximo 5 términos. 4, 3, 2, 1, 0.
El de grado 3, entonces, como máximo debe tener 4 términos. ¿Sí? Siempre uno más que el mayor exponente. Fíjense, ¿ves? 3, 2, 1, 0. 4 términos. ¿Sí? Entonces, veamos el primer polinomio. ¿Sí? Yo tengo menos 2x a la 4. ¿Sí? Más 5x a la 3. ¿Sí? Pero hace un momento vimos que en ese primer polinomio no hay grado 2. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a dejar un espacio en blanco que me indique que allí en ese momento, ahí lo que hay es un 0x a la 2. Para que entonces yo pueda tener cabalmente todos aquellos términos que van a ser de grado 2. Luego, menos 3x más 1. Entonces vean ustedes, x a la 4 para el menos 2x a la 4, x a la 3 para el más 5x a la 3. X a la 2 no hay, pero ahí está contemplado su espacio, 0x a la 2. X a la 1, el menos 3x. Y x a la 0, 1. Entonces, el siguiente polinomio yo lo voy a estar escribiendo término a término donde le corresponda. Es decir, debajo de sus semejantes. Por ejemplo, el primer término del otro polinomio es 3x al cubo. ¿Ese debajo de quién debe ser escrito? 5x al cubo. Perfecto. Entonces, me queda más 3x al cubo. El menos 6x a la 2, que es el otro término, ¿dónde lo debiera de escribir? El más 3x a la 3, le escribió el signo más porque también se ve la ley de signos. Es correcto, William. Digamos, si el signo no aparece, sabemos que es más. Esa es una de las condiciones digámosle así, del álgebra, que me dice, si a un número no le aparece signo, ese signo, digamos, ese número es positivo. ¿Sí? En este caso, es más 5 y menos 3. Por eso escribió el signo más, porque más por menos. No. El asunto es que yo estoy escribiendo más 3. Si ustedes se dan cuenta, aquí, en esta parte donde yo estoy ahorita más remarcando, es 3x al cubo con signo más. Ah, sí, sí. ¿Sí? Ya. ¿Ya? Ya, gracias. Muy bien. Ahora, por ejemplo, supóngase que yo quisiera ir escribiendo todo eso en desorden, aparentemente. El menos 2, ¿debajo de dónde lo tendría que escribir? Debajo del 0x a la 2 que usted dijo, el espacio que dejó ahí. ¿El menos 2? No, el menos 2 irá de último, Lee. De último. Sí, por eso les decía, supongamos que yo lo quiero escribir en desorden. Miren, menos 2. ¿Sí? Ajá. El menos 5x, ¿debajo de quién? Del menos 3. Menos 3x. Entonces aquí pongo menos 5x. Y cabalmente el menos 6x al cuadrado lo voy a escribir cabalmente donde dejé el espacio en blanco. Ajá. ¿Sí? Y entonces ahora yo ya puedo realizar mi suma.
Ujú. ¿Sí? Entonces, veamos, pues. Fíjense, el menos 2x a la 4, ¿tendrá algún otro término con quien se pueda operar? No. No, entonces yo lo que voy a hacer aquí es que este polinomio, Se baja. uy, perdón. Baja automáticamente. Vamos a borrar aquí porque no me gustó lo que dejé aquí. ¿Sí? Este baja automáticamente. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el resultado de él? Como solo lo estoy bajando, solo se copia. Menos 2x a la 4. ¿Sí? Muy bien. Ahora paso a la siguiente columna. El 5x al cubo con el 3x al cubo, los dos son positivos. ¿Sí? ¿Qué signo le voy a poner a este? Positivo. Positivo. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer con los coeficientes? Sumarlos. Sumarlos. Entonces me queda 8 y la parte literal solamente se Copia. copia. ¿Sí? El siguiente término, el menos 6x al cuadrado, tampoco tiene con quién sumarse. Por lo tanto, ese también, única y exclusivamente, se va a copiar. Me queda entonces menos 6x al cuadrado. Los dos siguientes términos son menos 3x y menos 5x. ¿Son signos iguales? ¿Se suman o se restan? Se suman. Se suman y se copia la parte literal y el signo. Entonces me va a quedar menos 8x. Y de último, tengo dos términos que son de signos diferentes. Por lo tanto, estos dos se restan. 2 menos 1 es 1 y el signo va a ser el del que en valor absoluto sea el mayor. Entonces me queda menos 1. Menos 1. Hasta ahí se queda es la respuesta. Hasta ahí se queda la respuesta. ¿Sí? Ojalá que cuando pongan los ejercicios sean iguales porque después son caos. Sí. Bien, vamos con otro. ¿Sí? ¿Verdad que así es? ¿Verdad? Ojalá que sean igualitos a estos. Le digo, Así de fácil. Así tienen que ser, hombre. pues se quiebra uno la cabeza. Bien, vamos con otro entonces. ¿Seguimos viendo la diapositiva? Sí. La Muy bien. diapositiva no, sino que No, el pizarrón, pizarra. perdón. Sí, bien. Entonces, veamos pues. Fíjense pues, el primer polinomio, en contraste, perdón, vamos a ver, vean ustedes el ejemplo anterior, los problemas, las variables estaban bastante ordenaditas, 4, 3, no había 2, 1, 0. En el otro era 3, 2, 1, 0. ¿Sí? Sin embargo, ahora, veamos lo siguiente. Ahí viene lo Cuenta, difícil. aquí ya están, pues ni modo. Cabal. Como bien dijo por ahí alguien, ojalá que así vengan en el examen y en la tarea. Ahí estoy, por eso estoy poniendo ejemplos para que vean todo. Va, entonces, fíjense, pues, este primer polinomio, su mayor exponente, 3. Siempre, como ahora está en términos de dos variables, yo voy a ordenar siempre con respecto de aquella variable que aparezca primero en el alfabeto. Entre la X y la Y, el primero que aparece es la A. Perdón, la X. Ya me estoy confundiendo yo. Miren, ahí están todos, los tres polinomios son de grado 3. ¿Con respecto de quién? De X. Si es de grado 3, ¿cuántos términos deben de haber? 4. Como máximo, ¿no? Entonces, veamos pues. Fíjense pues, el primer polinomio sería
X a la 3. ¿Quién le sigue a X a la 3 para abajo? X a la 2. ¿Ese primer polinomio tiene X a la 2? No, No. ¿Qué hacemos? se deja el espacio. Se deja el espacio. Luego sigue X a la 1 más Ay, X y a la 2 más X a la 0 y a la 3. Vean ustedes lo curioso cuando son dos polinomios, dos Clic, variables. ¿Qué clic. manda? Ahí no dejó dos espacios o lo está representando. No, ahí solo hay un espacio en blanco. Voy a ver si con lo que voy a comentar ahorita resuelvo la duda. ¿Y el X a la 1? ¿Perdón? Y el X a la 1. Aquí El está. espacio. No, aquí está. ¿Qué coeficiente tiene esta X? ¿Qué exponente tiene esta X? 1. 1. Ya lo entendí. ¿Sí? ¿Ya? Ya Sí, le- Va, entonces fíjense, pues. Este primer polinomio, aquí tiene X a la 3. El espacio en blanco es para la X a la 2. Aquí tengo X a la 1. Y aquí donde no me aparece la X es X a la 0. Ujú. ¿Sí? Pero miren lo curioso. El primer término donde solo está la X, ahí es Y a la 0. Ujú. El siguiente es Y a la 1, Y a la 2 y Y a la 3. Mientras una variable se está siendo ordenada de forma descendente, la otra variable, sin que nosotros lo pensáramos, sin que nosotros interviniéramos en ello, es ordenada o se está ordenando ascendentemente. ¿Sí? Va, entonces veamos ahora el siguiente polinomio. ¿Sí? Tiene menos 5x cuadrado y. Ese debe de ir en el espacio en blanco. Entonces tengo menos 5x cuadrado y. Luego más x a la 3. Este viene debajo de x a la 3. Y menos y a la 3. Ahí está el polinomio. Veamos el siguiente polinomio. 2x a la 3 menos 4xy cuadrado menos 5y a la 3. ¿Sí? Y entonces, ahora nosotros sumamos. ¿Sí? Entonces, vean, estos espacios en blanco que están acá, ¿sí? Son los que me permiten aplicar la propiedad del polinomio nulo. Aquí hay un 0x a la 2, aquí también hay un 0x a la 2, aquí hay un 0x a la 1, ¿sí? En cada espacio en blanco que haya. Entonces, la propiedad conmutativa, yo puedo sumar de arriba para abajo, que el resultado va a ser el mismo, o de abajo para arriba. Vamos a ver, 1 más 1, 2, más 2, 4. O al revés, 2 más 1, 1, más 1, perdón, 2 más 1, 3, más 1, 4. Entonces, o puedes sumar el primero con el último para que sea propiedad asociativa. 1 más 2 son 3 y sumarlo después con el de en medio, 4. Entonces, el resultado ahí siempre me va a dar 4x a la 3. ¿Sí? Siguiente polinomio no tiene con quién operarse. Perdón, siguiente término no tiene con quién operarse. Y entonces solo se copia. Me va a quedar menos 5x cuadrado y. ¿Sí? El siguiente término, ¿cuánto nos tendría que quedar? Menos 3xy al cuadrado. Menos 3xy al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Y la existencia de los recíprocos, miren dónde va a estar.
¿sí? Cabalmente tenemos más y al cubo menos y al cubo. Si yo sumo solamente esos dos términos, ¿cuánto me es el resultado que me tiene que quedar ahí? 0. 0. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Como eso es 0, los cancelo. Y esa es la propiedad del recíproco aditivo o del polinomio inverso, ¿sí? Para que me dé 0, que es el polinomio nulo. Entonces ya solo me quedó menos 5y al cubo. Disculpe, licenciado. Sí, Melanie. Solo para recordarme, creo que usted lo había mencionado. Sí, siempre al momento de dar la respuesta, tiene que ser en orden, vamos a ver, en orden en que está el primer polinomio o en orden de grado. Porque Sí, ya entendí la pregunta, Melanie. Resulta ser de que como yo ya ordené el primer polinomio, yo solo ordené el primer polinomio, ¿ya se dieron cuenta? Yo no ordené ni el segundo ni el tercer polinomio. Pero cuando los fui colocando términos semejantes debajo de términos semejantes, los polinomios salieron ordenados. Miren ustedes el segundo polinomio. Ahí lo remarqué ahorita. ¿Sí? Si se dan cuenta, está escrito de otra manera ya en el problema a como estaba en el planteamiento del problema. ¿Y por qué fue así? Porque al ir yo colocando cada uno de los términos, ¿sí? Se van ordenando solitos. ¿Por qué? Porque el primer polinomio ya está ordenado. Y entonces al final la respuesta sale ordenada. ¿Sí? Pero, por ejemplo, yo hubiera, o sea, es posible poner una respuesta 4x al cubo menos 5y al cubo más 3x al cuadrado. Más Menos. 3x al cuadrado, no. O sea, por ejemplo, no, perdón, menos 3. Si yo puedo desordenarlo. O sea, Sí, lo puede desordenar. Es más, puede sumar en forma desordenada. O sea, no hay ninguna restricción para sumar y restar ordenada o desordenadamente. O sea, yo si hubiera querido, hubiera puesto principio menos 5y al cubo y después más 4x al cubo, si yo quisiera. Es correcto, si usted quiere. Ahora, el problema lo vamos a tener si no sé ordenar y no quiero ordenar, lo vamos a tener en la multiplicación y en la división. Porque ahí no nos queda otra más que trabajar ordenadamente. Lick, una consulta. En el Y a la 3 se anularon por los signos, porque uno tiene más y uno tiene menos. Si los signos hubieran sido más o menos, se suman. Si los signos son más o menos, se suman siempre. Eso hubiera sido en la respuesta no menos 5y a la 3, sino hubiera sido menos 7y a la 3. Es correcto, Sí, si todos hubieran sido menos. Menos. O si todos hubieran sido más, le queda más 7y al cubo. Exacto. Sí, pero si en este caso el menos 3y menos y a la 3 hubiera sido más, también cambia. Sí, cambian todos. Ahora, en este caso, póngale. Estos dos se cancelaron, no porque tengan signos diferentes. ¿Y entonces? Se cancelan porque los coeficientes son iguales. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si en vez de ser más y a la 3, el primero hubiera sido más 2y a la 3 y el otro, el menos y a la 3 hubiera sido menos 3y a la 3? Ahí no se pueden cancelar. ¿Sí? Sí. Sí, es que cuando me dijo
que se cancelaban porque tenían signos diferentes, le faltó agregar y porque tienen los mismos coeficientes. Porque si Ajá. pensamos en ese concepto de solo los signos diferentes, miren esta parte de acá que estoy marcando ahorita, esa debiera de haberse cancelado. Porque tienen signos diferentes. Allá arriba está más x y cuadrado y abajo tengo menos 4xy cuadrado. Uno es más y otro es menos. Se debieran de cancelar si partimos del hecho de que el concepto de que tienen signos diferentes es lo que me permite cancelar. ¿Me explico? Ujú. ¿Sí? Sí, no. No, Es que yo Lick, le decía, porque, por ejemplo, más y a la 3 menos y a la 3. Pero Correcto. si en este término hubiera sido solamente más y a la 3. Mire, ya entendí bien su pregunta. Mire, el comentario que usted me hace es el siguiente. Dice, Lick, ahí se cancelan porque los dos tienen signos diferentes. Ujú, ¿Sí? sí. Pero no se cancelan solo por el hecho de tener signos diferentes. Se cancelan porque tienen signos diferentes y además tienen el mismo número. Ya. licenciado, ¿Ya? con una pregunta. Ahí Sí. cuando no tienen coeficientes siempre se pone 1, dijo usted. Es El correcto, 1, sí, es y es el correcto. mismo número, es como él dice. Más 1 menos 1. Entonces ahí 0. sería 0. Por eso es que dio ahí, se Por cancela. ejemplo, si usted tiene 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado, 0. Cero. Si tenemos menos 4x al cuadrado más Menos 4x al cuadrado, cero. 0. Pero Sí. ¿cuál es la condición particular aquí? Que los coeficientes son iguales. Los coeficientes es el 4 y es el Exacto. 4, ¿ah? Los coeficientes son iguales, si no, no se pueden cancelar. Vaya, por eso le decía yo en este ejemplo. Permítame un momentito, Melvin. Ujú. Yo tengo menos 3x al cuadrado menos 8x al cuadrado. ¿Qué me queda? Ahí no. Ahí no. Ahí le queda, ahí no, Menos porque 12x los al coeficientes cuadrado. son diferentes. ¿Sí? Perdón, Lick. ¿Qué manda? Melvin, perdón, solo creo que lo que está diciendo el licenciado es que la terminología que estás usando no es la correcta. O sea, no es el hecho de que porque tengan signos diferentes es que se va a cancelar, sino que Es tienen correcto, los eso fue lo que le mismos comenté al principio. coeficientes. Ajá, los mismos coeficientes con signo diferente. Eso es lo que va a Exacto. hacer. A eso es lo que hace que se cancele. Por ejemplo, yo puedo tener menos 6x al cuadrado más 3x al cuadrado. ¿Eso va a dar 0 o no? No. No, esto va a dar ¿cuánto? Menos 3x al Menos cuadrado. 3x al cuadrado. Pero veamos, Melvin. Mire, ahí están los coeficientes. Tienen signos Sí, diferentes. sí, pero sí es que yo tal vez no le había incluido que el 1 lo asocié yo en cada uno que son iguales. Es correcto, es correcto. Ujú. Y Tienen era que lo ser que yo le iguales. decía. Si no, Sí. no les podemos dar ahí paso a un 0. Si Y no era son iguales, no. Y era el ejemplo que yo le decía, si por ejemplo A ver, menos, díctemelo, pues. menos 3, no, el ejemplo que estamos viendo, lo que yo le decía es que si en lugar de escribir menos y a la 3 hubiera sido más y a la 3 en medio, ahí se hubieran tenido que sumar. Correcto. Digamos, si tuviéramos más y a la 3 del primero, más y a la 3 del segundo, menos 5 y a la 3 del otro, aquí me queda 1 más 1, 2. 2 Menos más 5, 5, 7. no, Ah, menos 3. menos 3y. Exacto. Ahí, mire, porque aquí tengo signo menos. Sí, sí, sí. Va. Pero si todos hubiesen sido más, Entonces sí. Más, más. Igual. 7. Sí. Correcto. Ya le entendí. va, ahora sí. Va. Entonces, Gracias. no, cero bolas, cero bolas. Es que
yo creo que la pregunta de Melgin, perdón, Melgin o Melgin. Melgin, con G de gato, ¿Con qué? Melgin. Melgin. Con G de Ok. Guatemala. Afirma, afirma. Yo creo que la pregunta que Melgin nos plantea era bien adecuada aclararla en esta parte por una sencilla razón. Que primero deben de ser con coeficientes iguales, pero ahí a veces es difícil ver que son coeficientes iguales porque el 1 no está escrito. ¿Sí? Pero ya, digamos, posteriormente con estos, sí, creo que Melgin ahora sí ya nos salió de su duda y amplió para los demás. ¿Sí? Sí, licenciado. Gracias, Lick. Muy bien. Licenciado, yo ¿Qué quiero manda? poner otra pregunta. Dígame. Vamos para aprender. X a la 3 que usted puso y puso el espacio porque no había X a la 2, ¿verdad? Es correcto, sí. Va, y en el otro puso más XY a la 2, ¿sí? Ujú, ujú. Ahí no hay XY a la 1. Entonces ahí ya no Bien, se... nada. bien. El X a la 1 aquí está, ¿eh? Sí, pero el y el Y a la 1 no hay ahí. No porque ese está aquí. Ah, XY a la 1. Ah, ok. Ahí sí. Ya. Muy bien, ahí ya. Ya. Sí, Va. pero Entonces, no entendía. no tengan pena. Vean pues, en teoría yo había programado llegar hasta la resta el día de hoy, ¿sí? Pero no nos dio margen a llegar hasta la resta. Entonces, no nos compliquemos la existencia. La hoja de trabajo que les voy a subir, que les voy a enviar, lleva sumas y lleva restas, ¿sí? Entonces, como tarea número 1, solo las sumas, ¿sí? Son 10 sumas con sus respuestas. Entonces, ¿cuál va a ser la modalidad para subir las tareas? ¿Sí? Yo les voy a enviar a ustedes la tarea con sus respectivas respuestas para que puedan ir corroborando sus procedimientos. ¿Sí? Voy a aperturar el foro número 2 para si hay algunas dudas o algunos comentarios. Y para poderme enviar la tarea, hay dos formas. O le toman fotografías, ¿sí? Y me envían las fotografías, que a veces es muy complicado. O bien, lo que pueden hacer es, se escanea el documento y lo guardan en PDF para que tenga menos peso el formato PDF y eso, digamos, permita que suba con mayor facilidad. La otra forma es, usted toma las fotos, las pega en Word, ¿sí? Y entonces después lo convierte una vez guardado en Word, lo pasa a formato PDF y entonces ya queda de una mejor manera el trabajo, ¿verdad? Entonces hay... Disculpe, una creo pregunta. que solo relacionado a esto, creo que un compañero, Mario creo que fue, que nos dio una opción de una aplicación, A ver, cuénteme. que es una aplicación en el teléfono, que ya la bajé. Ay, se me olvidó el nombre, algo de scan, pero no sé, Mario, si la puedes escribir, o no sé si era Mario Mateo, pero si la pueden escribir, y esta toma la foto y la convierte automáticamente en PDF. Ah, eso está mucho, como dirían allá en mi pueblo, está más mejor. O está menos peor. ¿Sí? Sí, ahí Sí, está cada si vamos, ya le toma foto y lo convierte a PDF, Lick, ¿qué yo manda? tengo una consulta. O sea Dígame. que usted nos va a permitir, nos va a enviar la hoja de la tarea. Nosotros la vamos a poder imprimir. Luego trabajar la mano en papel. Exacto. Luego escanearla, subirla a nuestro
escritorio de la computadora y de ahí ya se envía vía GES. adjunto al GES. Es correcto, es correcto. Ok. ¿Sí? Lick, solo las sumas, ¿verdad? Solo las sumas, sí, Zulma, solo la suma, porque no nos dio tiempo a ver la resta. Y no Muy puedo, bien. no puedo pedirles, aunque veamos el proceso de la resta, es más fácil, pero, y es casi igual que la suma, pero no he explicado ciertas cosas y sería, digamos, tal vez, no, quitemos ese comentario, ¿sí? No sería didáctico ni profesional pedirles que lleguen a hacer las restas si yo no se los he explicado. Ay, muchas gracias, Lick. Y Sí, solo gracias. para estar segura, usted nos va a enviar las preguntas y las respuestas, ¿verdad? Sí, es correcto. Y es lo del correcto. foro, usted dijo que era un foro 2 y el foro 1 El foro todavía 1 está es para abierto. que nos conozcamos, cuáles son sus expectativas. Ahí está abierto todavía el foro 1. Yo Ah, lo voy a muchas cerrar gracias. creo que el miércoles de esta semana, Perfecto, gracias. ¿verdad? Entonces, ha sido un gusto compartir el día de hoy con ustedes. Les deseo éxitos, les deseo bendiciones, que tengan un feliz fin de semana, pues. Hasta la Dios le Gracias, bendiga, Lick. Lick. Gracias Gracias, Lick. igualmente, Lick. Feliz fin de Adiós a semana. todos.